Bueno, le dimos a esta charla, digamos, el nombre de la orientación vocacional desde la infancia, porque desde un punto de vista muy particular, creo que debemos trabajar fuertemente toda esta parte del desarrollo vocacional desde que los niños y las niñas están bien pequeños. Ahora poco a poco nos vamos a dar cuenta por qué esto es así y por qué no podemos seguir pensando en que la elección vocacional simple y sencillamente es algo que hay que trabajar o se da casi de forma mágica en los 2 últimos años de secundaria, ¿verdad? Cuando antes de ese periodo es preciso que nos demos cuenta que las familias, que el sector educativo debe de hacer algunas cosas importantes previas a esa importante, digamos, elección, ¿verdad? Claro, Lo primero que vamos a hacer, continuando, ¿verdad? Es quizás hacer una importante diferenciación en dos términos que tendemos un poquitito como a confundir. Pero antes de eso, ya en la siguiente diapositiva, quisiera compartirles algunos datos muy, muy, muy importantes acerca de cómo está el mundo del trabajo en el cual se están enfrentando nuestros jóvenes y al cual se van a enfrentar los niños y niñas que actualmente están en educación primaria. Estos datos son datos tanto de la Organización Internacional del Trabajo como la Organización de Naciones Unidas y nos señalan un panorama complejo acerca del mundo del trabajo, bastante complejo, en donde hay mucho que hacer, pero también que brinda oportunidades para desarrollarse. Yo creo que esto hay que verlo de una forma positiva para darnos cuenta que mantener a nuestros niños y nuestros jóvenes dentro del sistema educativo es algo, es una tarea prioritaria para nosotros como país, especialmente siendo un país muy pequeño, cuyas potencialidades pueden ser, pueden llegar a lograr que nos desarrollemos aún mejor. Por ejemplo, se dice que cada año se incorporan al mercado cerca de 40 millones de jóvenes, eh, que es una suma bastante importante. Hay más en estos momentos de 202 millones de personas sin empleo alrededor del mundo, lo cual agrava, lo cual se vuelve como una espiral de situaciones a nivel social, psicosocial, socioeconómico, que lo que hacen es seguir minando a diferentes generaciones en la medida en que éstas terminan reproduciendo, ¿verdad? Algunos patrones especialmente relacionados con la pobreza y todo lo que la pobreza trae consigo, ¿verdad? Más del 50% de estas personas que están desempleadas en este momento son mujeres. Y esto lo que nos dice es que todo este tema de desempleo, todo este tema de pobreza, todo este tema de no aprovechar las oportunidades también tiene un rostro importante de mujer, tal como muchas veces hemos escuchado. Por esa razón se dice, entre otras cosas, que cuando se trabaja para que las mujeres puedan mantenerse dentro del sistema educativo, puedan llegar a desarrollarse, puedan llegar a prepararse mucho mejor. Es una de las formas más fiables que los estados tienen para acabar con la pobreza en sus respectivos países. Se dice también que en los próximos años el 45% de las ocupaciones serán automatizadas, o sea, lo cual ya nos trae a una realidad prepandémica que ya se esperaba, pero que con la pandemia estos cambios vinieron a agilizarse aún más. Dentro de esta correlación de ocupaciones automatizadas, en alguna relación, en alguna medida, la demanda de empleo se estará inclinando en las áreas STEAM, ¿verdad? Para los que no han escuchado acerca de esta terminología, pues bien, tiene que ver con todas las áreas relacionadas con la ciencia, con la tecnología, con la robótica, con la ingeniería, con las matemáticas. Y
desde hace algún tiempo, especialmente a partir del año 2015, donde se hizo una primera conferencia STEAM en Barcelona, se logró determinar algo que me parece a mí fundamental, y es el hecho de que al acrónimo STEAM, que antes era sin la A, se le agregó la A precisamente para agregar allí eh, todas las áreas que tienen que ver con las artes y las humanidades, que de una u otra manera ayudan precisamente a que todas las demás áreas se puedan nutrir de una forma transversal, con todos los postulados, con toda su filosofía humanística, con toda la parte de creatividad, con toda la parte de desarrollar obras, de desarrollar innovaciones, ¿verdad? Que van implícitas dentro del acrónimo. El 65% de los chicos de la generación Z, que muchos de ellos los tenemos actualmente en las escuelas, estará trabajando en ocupaciones que aún no existen. Y esto plantea un reto importantísimo para los estados, para los sistemas educativos, que de una u otra manera tienen que preparar a los chicos para esa realidad, ¿verdad? Muchos de estos niños, muchos de los jóvenes que hoy tenemos en los colegios, en las escuelas, no van a trabajar de la forma en que las generaciones anteriores nos acostumbramos a que íbamos a trabajar, ¿verdad? Por ahí hay una estadística muy interesante bueno, que iba a señalar más adelante, pero que lo voy a hacer ahora, donde se estableció que el 93% de los jóvenes activos, tanto en educación como iniciando, digamos, su periplo por el mundo del trabajo, no quieren trabajar en oficinas tradicionales. Y eso marca una tendencia que ya desde antes de la pandemia se venía señalando, se venía diciendo. Recordamos muy bien, por ejemplo, cuando se nos hablaba de teletrabajo antes, ¿verdad? Y en muchas partes y muchas empresas se decía, pero no, ¿cómo que teletrabajo? No, necesitamos que la gente venga a las oficinas, que se siga viajando. Pues vino la pandemia y eso cambió de golpe, ¿verdad? Nos agarró de golpe a las instituciones, agarró de golpe a las empresas, se tuvo que hacer una adaptación muy rápida, ya se tenía que trabajar a distancia, en las escuelas y colegios se tenía que trabajar a distancia necesariamente, y eso provocó que eso que se esperaba mucho, digamos, muchísimos años adelante, cerca de una década más adelante, pues se redujera prácticamente a estos 2 años que estamos en pandemia, ¿verdad? Por otra parte, se dice que las personas trabajadoras del futuro tendrán que ser mucho más autónomas y emprendedoras. Eso es muy importante porque, digamos, ya toda la idea del empleado que es contratado, ¿verdad? Eso también va transformándose un poco, y en donde también se está haciendo y se está dando un énfasis muy fuerte a la parte, digamos, de emprender, de innovar, de hacer, de ofrecer productos novedosos, ¿verdad? Que puedan, digamos, satisfacer las necesidades que como sociedad estamos teniendo. Aparte de eso, este dato es sumamente curioso, es un dato emanado de una encuesta anual que hace una institución, una organización española que se llama ADECO, que se encarga, digamos, de trabajar toda la parte de empleabilidad, y tienen estudios muy interesantes sobre esto, en donde se entrevistó a chicos entre los 4 y los 16 años, y más del 39% de esos chicos y chicas señaló que ellos creen que es difícil encontrar trabajo, ¿verdad? Y eso, pues, pone a pensar un poquitito acerca de cuál es la idea que ellos están teniendo acerca de esta importante actividad de la sociedad. Por otra parte, se señala, muy relacionado a lo que antes decía, la importancia de la innovación y la capacidad de reacción al cambio. Son características o habilidades alternativas o habilidades blandas, como quieran llamarlo, ¿verdad? En donde tenemos que empezar a trabajar de una forma importante. ¿Cómo podemos prepararnos para poder asimilar los cambios de una forma más importante? ¿Cómo podemos hacer para que no se nos dificulte tanto el romper paradigmas?
y poder, digamos, un poco mirar mucho más allá de lo que de repente puede estar pasando en el aquí y el ahora. Y por último, y es un dato que también refleja un poco lo de esa mayor cantidad de mujeres desempleadas a nivel mundial, es el hecho de que se ha establecido que las mujeres ganan alrededor del 77% del salario que ganan los hombres. Entonces hay una situación de desigualdad también a la cual hay que ponerle muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado porque de lo contrario no se estaría implementando un tema de equidad dentro de lo que es la empleabilidad y las oportunidades que tanto hombres como mujeres debemos de tener de una forma igualitaria, ¿verdad? Así que eso es sumamente importante. Vuelvo a recalcar estos datos, y hay muchísimos datos más, pero estos me parecieron sumamente significativos en el tanto que nos deja claro un mundo del trabajo complejo, pero también un mundo del trabajo que permite, que da posibilidades. Hay que recordar algo muy importante. A pesar de estos datos, por ejemplo, que daba en el caso de la situación de la mujer, en un estudio de la revista Forbes del año 2017, se logró establecer que solamente el 8% de las mujeres matriculadas en las universidades estaban optando por profesiones, por ocupaciones que tuvieran relación con las áreas STEAM. ¿Por qué, digamos, insisto esto con las áreas STEAM? Porque en este momento esas son las áreas en donde se están acumulando la mayor cantidad de opciones de trabajo, ¿verdad? Entonces se dice que solamente ese 8%, pero a la vez se da otro dato que es muy alentador en el sentido de que es necesario que más chicas se incorporen a estas áreas porque hay tal demanda de profesionales, de técnicos, de especialistas en estas áreas, que si no se incorporan a más mujeres, esa demanda no se va a poder satisfacer. Así que es un dato que nos puede poner, digamos, un poco a soñar, que nos hace sentir un poquitito más de esperanza en ese sentido. Y yo creo que, digamos, es la forma como hay que verlo. Cierro en esta parte del mundo del trabajo diciéndoles que después, del año pasado, a inicios de este año, se hizo un estudio en los Estados Unidos, en donde se estableció que más del 50% de los empleos que se perdieron durante la pandemia pertenecían a las mujeres. Porque esos empleos, por lo general, son empleos, digamos, por decirlo así, no calificados, ¿verdad? Empleos de servicio, empleos de atención en hoteles, empleos relacionados con la limpieza, relacionados con la alimentación, etcétera, etcétera. Y esos empleos obviamente provocaron que la situación de las mujeres durante la pandemia fuera un tanto más vulnerable, por lo menos allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero que de repente puede decirnos a nosotros que más o menos por ahí puede también estar yendo la cosa por acá, ¿verdad? Siguiente. Y bueno, esto nos hace ir hacia el tema principal que tenemos hoy, que es el desarrollo vocacional, ¿verdad? Aquí es importante señalar el hecho de que, según la Organización de Naciones Unidas, los sistemas educativos no están respondiendo de una forma adecuada a las demandas de que está planteando, digamos, toda esta situación del trabajo en la actualidad. Y eso está sucediendo a nivel mundial, no nos creamos que solamente es en Costa Rica, ¿verdad? Porque estos datos, digamos, están muy establecidos a nivel general, pues con todas las bases de datos que ellos y ellas manejan. Entonces, esto nos lleva a reflexionar acerca de la importancia de poder precisamente trabajar todo esto desde la infancia. Pero aquí quisiera hacer una diferenciación importante, porque comúnmente utilizamos la palabra vocación para hablar de lo que es la elección de una carrera, ¿verdad? Y ese es un término, digamos, que se ha acuñado porque, bueno, porque
ha sido de una forma histórica, quizás suena mejor, ¿verdad? O nos hemos quedado con la idea de lo que es vocación en lugar de establecer lo que es desarrollo vocacional. Y en términos, digamos, de toda la ciencia de la orientación en el campo vocacional, es mucho más exacto utilizar términos como desarrollo vocacional o elección vocacional en lugar de utilizar el término vocación como tal. ¿Por qué? Bueno, porque hay una diferencia muy importante. El término vocación bueno, es un término realmente acuñado a toda, digamos, la idea, el pensamiento, la filosofía religiosa, bueno, que establece que todas las personas estamos tocadas por un ser supremo, ¿verdad? Que nos estableció, bueno, usted se va a dedicar a esto, usted tiene talento para esto, usted nació para esto, de una forma, digamos, muy determinativa, hasta si se quiere decir unilateral, ¿verdad? Esa, digamos, eran ideas acuñadas, por ejemplo, de una forma y que se siguen, digamos, pensando en algún sector de la sociedad, relativas, por ejemplo, a todo lo que ellos se refieren como vocaciones religiosas y este tipo de cosas, donde se dice, bueno, esta persona fue, digamos, tocada por Dios, ¿verdad? Y se va a dedicar a ser sacerdote o se va a dedicar a ser monja, ¿verdad? Les digo esto porque ahí es donde tenemos el germen de esa palabra, ¿verdad? Pero como bien dice en la diapositiva, el término vocación solo es explicable en términos de una referencia personal o individual que puede sentir una persona, o sea, tengo vocación o no tengo vocación para tal cosa, como algo que se nota unilateralmente, pero que no toma en cuenta la perspectiva del desarrollo personal social, que es a la gran diferencia con el tema del desarrollo vocacional, el cual está concebido como un proceso de desarrollo y de aprendizaje que se da desde el mismo momento en que nosotros nacemos y entramos en contacto con nuestro ambiente, con nuestro mundo, con nuestra sociedad, con nuestra familia, ¿verdad? Lo cual es establecido como un proceso progresivo, continuo, irreversible, y ahora lo vamos a entender, irreversible porque una etapa lleva a otra etapa y así subsecuentemente, ¿verdad? Entonces no nos podemos devolver en las etapas, ¿verdad? Entonces por eso se dice que es irreversible, que es ordenado, esquematizado, predecible, pero a la vez muy dinámico, que dependerá de factores internos y dependerá de factores externos, ¿verdad? El concepto de sí mismo es el que define el punto central de ese proceso que llevamos a cabo todas las personas. Y se desarrolla, como decía, durante toda nuestra vida en diferentes etapas, las cuales son las siguientes. Cabe recalcar que es importantísimo que tengamos esa perspectiva de que es un proceso que se da a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra vida, y como ustedes se van a dar cuenta, es un proceso que no se detiene nunca. Es un proceso que nos va a acompañar en las diferentes etapas que pasamos de nuestra vida, tanto en nuestra infancia, como en nuestra adolescencia, como en nuestra adultez joven, media, en nuestra vejez, en nuestra tercera edad, como quieran llamarlo, y que eh, Creo que no se escucha, Manuel. ahí me escuchan. Sí, sí, adelante. Ok, lo que no veo es la pantalla, pero no importa. Podemos seguir así, no hay ningún problema. Ok. Ok, entonces les decía que eh, este proceso es un proceso continuo que se da desde la infancia y que nos persigue hasta cuando ya estamos retirados, jubilados, etcétera, etcétera. Estamos en la diapositiva esta, ¿verdad? Así es, en las etapas del desarrollo vocacional. Perfecto. Entonces vamos a ver un momentito, porque perdí la imagen de allá, pero no importa. Bueno, como ustedes pueden observar ahí, vamos a ver si lo logro abrir por acá. Vamos a ver.
No me he ido, así que por favor, denme un No, por momentito. aquí estamos. Perfecto. Ok. Bueno, como ustedes pueden observar en esa siguiente diapositiva, esas etapas del desarrollo vocacional empiezan en la etapa de crecimiento, lo que se conoce como la etapa de crecimiento, más o menos que va desde el nacimiento hasta los 14 años de edad aproximadamente, y la cual se divide en las siguientes subetapas. Una subetapa que se llama de fantasía, más o menos que va de los 4 a los 10 años, una subetapa de intereses que va más o menos de los 11 a los 12 años, y una etapa de capacidades que más o menos se ha establecido que va entre los 13 y los 14 años. En cada una de esas etapas, y ya luego voy a seguir hablándoles de las demás, pero me quiero detener en estas porque son sumamente importantes. En cada una de esas etapas, los niños y las niñas deben de cumplir una serie de tareas de desarrollo vocacional que a su vez generan conductas de desarrollo vocacional. Y algunas de ellas tienen que ver, o todas tienen que ver o están agrupadas, digamos, por decirlo así, en cuatro ejes o en cuatro indicadores, que son los intereses vocacionales, las habilidades que se van desarrollando, la capacidad de formular metas y la información educativa y ocupacional pues que se vaya adquiriendo en esa relación con el mundo, ¿verdad? Sea con la familia, la relación en la escuela, la relación con los grupos de pares que es tan importante, con la sociedad en sí. Entonces, por ejemplo, en esas tres etapas, hay tareas que tienen que ver, por ejemplo, con que ellos logren tener una inclinación hacia objetos o actividades específicas de su gusto. Esto es sumamente importante, ya que en la medida en que los niños, las niñas y los jóvenes lleguen a desarrollar o practicar a partir de sus intereses diferentes actividades, eso puede ir dando pie tanto a la maduración de ese interés como al desarrollo de habilidades en específico. Y aquí, por ejemplo, tiene que tener la capacidad o la conducta de poder identificar sus intereses, reconocer lo que le gusta de lo que no le gusta, reconocer, por ejemplo, o identificar trabajos en los que les gustaría desempeñarse en un futuro, ¿verdad? De ahí que, por ejemplo, vemos en niños más o menos entre los 4 y los 10, que es donde está dividida esa etapa de fantasía, soñando con ser bomberos, con ser médicos, con ser policías, con ser deportistas famosos, con ser futbolistas, y que eso va a ayudarles de una forma muy especial a adquirir una madurez vocacional que en un futuro, aunque no se vayan a dedicar a estas cosas, les va a dar pie a que puedan hacer una elección vocacional lo más lo más adecuadamente posible. Ahí se me escucha bien, sí. Sí, señor, se escucha muy bien. Perfecto. Algunas de las otras tareas también, por ejemplo, en el campo de las habilidades, tienen que ver con poder identificar la capacidad de manipular objetos o hacer diversas actividades. De ahí que es muy importante cuando vemos a niños y niñas, por ejemplo, desarrollándose dentro de las clases, dentro de su actividad académica, poder, digamos, desarrollar la capacidad, por ejemplo, para dibujar, para trabajar con plastilina, para poder desarrollar algún trabajo que tenga que ver, por ejemplo, con el uso y la manipulación de arcillas, que poco a poco le va generando, por ejemplo, a una habilidad importante en el manejo de su lateralidad, de su capacidad de manipular objetos, de su capacidad de imaginar objetos, entre otras cosas. Tenemos aquí, por ejemplo, tareas que tienen que ver con incrementar habilidades interpersonales, lo cual es sumamente importante en este momento, ya que está claramente establecido que parte de las evaluaciones fuertes que hacen muchas de las principales empresas a nivel mundial tienen más que ver con cómo determinar que ese posible trabajador
tenga habilidades, por ejemplo, para trabajar en equipo e interactuar, que inclusive las habilidades que haya adquirido preparándose en una ocupación en específico, ¿verdad? En algunos casos, inclusive eso pesa más que todas esas capacidades que ha desarrollado a nivel académico en una determinada ocupación. Por otra parte, muy importante que ellos vayan adquiriendo conciencia de la importancia que poseen sus capacidades en el desarrollo de su carrera, en la parte de formulación de metas. Algo muy importante tiene que ver, por ejemplo, con tener una conciencia o ir adquiriendo una conciencia de la relación entre el presente y el futuro. Y aquí algo muy importante es ver cómo estos chicos y estas chicas podemos ayudarlos a visualizarse, a ir un poquitito de repente más allá de lo que viven aquí y ahora, ¿verdad? No se trata obviamente de que ellos estén sumidos en su idea del futuro, pero que sí que se puedan acercar a metas de corto plazo, de mediano plazo, que les permita de una u otra manera ir adquiriendo una imagen de sí mismos en donde esa autoimagen pueda ser, por decirlo así, retadora, pueda provocarle emoción de una u otra manera, ¿verdad? Eso es en el caso de las metas, ¿verdad? Y en el caso de toda la parte de información, muy importante, el hecho de que deben de cumplir tareas como, por ejemplo, a la hora de obtener información, mostrar curiosidad acerca de las oportunidades educativas que pueda tener, ¿verdad? Eso lo vemos, por ejemplo, muy corrientemente cuando los niños o cuando los chicos están en los 14 años, muchos de los cuales de ellos deben de decidir si, bueno, si continúan, por ejemplo, en un colegio académico, deciden ir a un colegio técnico, empezar a trabajar en una carrera técnica para luego ver si pueden optar por algo más, ¿verdad? Toda la parte que tiene que ver con mostrar curiosidad sobre distintas ocupaciones, curiosidad sobre el mundo laboral, a los cuales, digamos, es preciso que se les pueda ir acercando de a poquito, ¿verdad? Y algo sumamente importante dentro de estas tareas de desarrollo que deben de cumplir, la importancia de adjudicar valores al mundo del trabajo mediante el conocimiento que vayan adquiriendo de las ocupaciones, ¿verdad? Hay esfuerzos muy importantes que ha, digamos, establecido el Ministerio de Educación en el sentido de que muchas de los objetivos por alcanzar en las diferentes materias tienen que ver con lograr un poquitito más ese acercamiento de los chicos y las chicas a diferentes actividades ocupacionales, laborales y profesionales que de una u otra manera van marcando tendencia o van marcando actividades, ¿verdad? En donde de una u otra manera se satisfacen necesidades a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, etcétera, etcétera. Más adelante pasamos a la etapa de exploración, que más o menos va de los 15 a los 24 años, la cual se subdivide a la vez en una etapa tentativa, que va más o menos entre los 15 y 17 años, ¿verdad? En donde se ha logrado establecer, bueno, que ahí deben de decidir, porque digamos la formalidad o la escalabilidad de nuestro sistema educativo así lo establece, ¿verdad? Ya los chicos cuando terminan sus 17 años, pues pasarán a estudiar a las universidades, ¿verdad? O decidirán si desean hacer otra cosa, ¿verdad? Por ahí luego a una etapa de transición en donde podemos encontrar a chicos o chicas que de repente no han decidido del todo tener alguna ocupación en específica, pero que tienen algún acercamiento importante. Y la subetapa de ensayo, más o menos de los 22 a los 24, en donde ahí sí podemos ver ya jóvenes que de una u otra manera pues han definido ya su primera ocupación a desarrollarse. Porque algo muy importante es que tampoco se debe pensar de que las personas solo nacemos para hacer una cosa. No, eso es un mito. Es un mito y es importante un poco desmitificar eso. Podemos dedicarnos a muchas cosas en la vida, ¿verdad?
pero esto va a depender un poco de cuánto ese interés por diferentes cosas termina, digamos, despertando nuestra pasión para poder desarrollarnos y hacer más cosas, ¿verdad? De ahí pasamos un poco a la etapa de establecimiento, más o menos de los 24 a los 40, en donde ya la persona está de lleno dentro del mundo del trabajo que haya decidido incorporarse, un poco en donde, digamos, está toda la parte de experiencia, ¿verdad? Y en donde podemos ver también de una u otra manera cambios que se pueden dar, o sea, una persona que perfectamente haya decidido dedicarse a una ocupación y que de repente decide dedicarse a otra cosa también. Son cosas que se pueden dar, ¿verdad? Y pasamos ahí a la etapa de la desaceleración, que es a partir de nuestra jubilación, ¿verdad? A partir de nuestra jubilación, donde decidimos, pues, donde ya la persona ya no está sumida de lleno en, la, en el trabajo que ha decidido hacer, ¿verdad? Y esto también es interesante porque ahorita eso está cambiando también un poquito, porque vemos muchas personas que se han dedicado toda su vida a hacer un trabajo, se jubilan en ese trabajo y una vez en su jubilación deciden hacer otras cosas, ¿verdad? Y esa es quizás, digamos, la importancia que tiene el trabajo para las personas, ¿verdad? Cuán importante puede ser esto, cuán vivo o viva puede hacer sentirse a una persona seguir haciendo algo que realmente siente deseos de hacer, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente. Adelante. Perfecto. En esta diapositiva, pues vemos como un resumen de lo que he planteado más o menos hasta ahora, en donde sí, tenemos en el centro de ese diagrama el importante concepto de la madurez vocacional, que básicamente es o básicamente se logra cuando las personas cumplimos con las tareas de desarrollo que se esperan de nosotros a la edad en que estamos, ¿verdad? Por eso les señalaba algunas de las 13 tareas que, por ejemplo, deben de cumplir los chicos entre los 4 y los 14 años aproximadamente, porque a partir de allí y a partir del cumplimiento de esas tareas y de las conductas que de una u otra manera son indicativos de que se cumple con esas tareas, se van logrando. Eso va a provocar que haya una madurez vocacional importante que va a permitir, entre otras cosas, procesos de elección o procesos de toma de decisiones que van a marcar la vida de esas personas, ¿verdad? Y que tienen que ver no únicamente con el trabajo en sí, sino con la vida misma, ¿verdad? Todas determinadas por las tareas, por las conductas, y más o menos en esos 4 indicadores que ustedes pueden ver allí y que vimos ahora, como la información, como la formulación de metas, las actividades y los intereses. Podemos continuar. Adelante. Perfecto. Ahí, en esa diapositiva que ustedes ven ahí, ese es un término muy interesante. El Ikigai es un término que nace en la ciudad de Okinawa, en Japón, y fue ampliamente estudiado por dos, digamos, por dos psicólogos españoles, un psicólogo y una psicóloga, el señor Héctor García y la psicóloga Frances Miralles. Ellos se interesaron muchísimo en este concepto gracias a que tiene una relación muy interesante con todo esto que hablamos del desarrollo vocacional. Ikigai está derivado de dos vocablos japoneses. Uno es el Iki, que es la vida, y el otro es el Kai, que es más o menos la realización de lo que uno espera y desea hacer. Entonces, todo un concepto, toda una filosofía de vida. Lo curioso es que nace esto en la ciudad de Okinawa y precisamente la ciudad de Okinawa está considerada por la ONU como el lugar en donde están las personas más longevas del planeta. Básicamente la media de vida en la ciudad de Okinawa, en Japón, está establecida a los 83, a los casi 84 años de edad, ¿verdad? ¿Y por qué esto? Bueno, porque básicamente Ikigai es el descubrimiento de lo que una persona quiere hacer
pero, pero también el descubrimiento de lo que esa persona puede hacer para mejorar la sociedad. Entonces, básicamente consiste en la respuesta a 4 preguntas fundamentales en la vida. La primera es, ¿qué amas hacer? ¿Qué se ama hacer? La segunda, de eso que la persona ama hacer, ¿en qué considera esa persona que es bueno? La tercera, de eso que eres bueno, que considera, que la persona considera que hace bien, ¿verdad? De eso, ¿qué cree esa persona que necesita el mundo? Y cómo puede al mismo tiempo ganarse la vida con eso que hace. Para terminar con esta otra pregunta, ¿cómo se puede unir lo que amo hacer, en lo que tengo capacidad y en lo que recibo una retribución para mejorar al mundo? Pues, ¿qué nos dice en el fondo el Ikigai? Bueno, que nuestro trabajo es una forma de expresar la personalidad que tenemos, pero que a través de nuestro trabajo también podemos cambiar internamente y podemos de una u otra manera generar cambios positivos en la sociedad, que es al final de cuentas parte, digamos, de las funciones que tiene trabajar para la gente, ¿verdad? No únicamente subsistir, sino también ser, sino también sentirse en el mundo, sino también sentirse en el mundo y con el mundo a la vez, ¿verdad? Y cómo de una u otra manera, desde nuestras habilidades, desde nuestros intereses, podemos generar cambios importantes. La siguiente. Listo, adelante. Perfecto. Y esto nos lleva, muy importante, a lo que es el círculo del bienestar, ¿verdad? El círculo del bienestar, en donde ustedes, como ustedes pueden ver ahí, tenemos siete diferentes dimensiones, que son realmente dimensiones de desarrollo personal, en donde el bienestar ocupacional es solamente una parte de eso. Así que no solo trabajo, también somos bienestar emocional, necesitamos bienestar intelectual, bienestar social, bienestar físico, bienestar espiritual, bienestar ambiental, aparte de todo lo que tiene que ver con bienestar ocupacional. ¿Qué nos lleva esto a la siguiente diapositiva? Adelante. Claro, como ustedes pueden observar en esa diapositiva, muchas veces y en todo este ritmo vertiginoso de vida que tenemos actualmente, se nos ha dicho, usted debe trabajar duro, ¿verdad? Debe trabajar duro, debe seguir adelante, no se puede rendir, ¿verdad? Y se ha pensado que solamente la única condición para ser una persona, digamos, productiva en el más amplio sentido de la palabra, la única condición debe ser el que trabaje fuerte, ¿verdad? O que casi que su mundo gire alrededor solamente del trabajo. Pues no, se ha logrado demostrar que para realmente ser una persona no solamente productiva, sino una persona integral, necesitamos, sí, más o menos un 40% de trabajo duro, darnos cuenta de que las cosas no nos caen del cielo como la lluvia, ¿verdad? Que hay que esforzarse, que hay que interesarse, que tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo, pero que también somos personas que necesitamos comer bien, que necesitamos dar tiempo para hacer ejercicio, cuidar nuestro cuerpo, que somos personas que necesitamos descansar, que necesitamos dormir, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, en esta parte del descanso se dice que una de las más importantes características que las personas emprendedoras deben asumir es el hecho eh, de que deben de descansar. O sea, eso de que la persona esté de domingo a domingo, acostándose hasta la 1 de la mañana, ¿verdad? Etcétera, etcétera. De repente va a llegar un momento en el cual eso va a jugar en su contra, ¿verdad? De una u otra manera. Y por supuesto, algo que se llama el tiempo fuera, ¿verdad? El tiempo fuera, lo cual me recuerda a una interesante idea, un interesante concepto
que tiene como nombre, es un concepto, es un concepto holandés que se llama Niksen. Niksen para los holandeses es el arte de no hacer nada. Y ese arte establece precisamente o le da forma a todo ese tiempo fuera que ustedes pueden ver en esa diapositiva, en donde muchas veces es requerido que las personas puedan desconectarse, puedan tratar de hacer otro tipo de cosas para poder humanizarse, por decirlo de alguna otra manera. Y no crean que esto únicamente lo tenemos que experimentar las personas adultas que estamos ya en el trabajo, no. Estas cosas perfectamente se pueden enseñar. Y es parte del aprendizaje que, relacionado a todo el desarrollo vocacional, debe de darse desde la escuela primaria para que los chicos y las chicas pues tengan esa visión integral que yo les hablaba, digamos, actualmente, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente. Adelante. Perfecto. Antes de mostrarles ese video que está por allí, cuando yo les hablaba de madurez vocacional, les decía de la importancia de que se pueda estimular desde la niñez a los chicos, a las chicas, precisamente para que se conozcan, para que desarrollen sus intereses, desarrollen sus habilidades, de una u otra manera entren en un aprendizaje, un conocimiento importante del mundo del trabajo. Porque de lo contrario, el hecho de que no se alcancen esas tareas de desarrollo, que no se logren esas conductas, nos puede llevar a que los chicos y las chicas lleguen a desarrollar todo lo contrario, que es una inmadurez importante. Y esto me llevó a pensar en un dato que es muy preocupante en nuestro país y que hace poco el Estado de la Nación lo dio a conocer en uno de sus informes, y es el hecho de que en Costa Rica tenemos casi tenemos a 150,000 jóvenes entre los 15 y 29 años sin estudiar ni trabajar, lo que comúnmente conocemos como los ninis, ¿verdad? Y desde mi punto de vista particular, mucho de lo que explica este fenómeno de los ninis tiene que ver precisamente con no lograr una madurez vocacional en las etapas previas a la importante decisión de qué es lo que quiero hacer, a qué me quiero dedicar en mi vida, ¿verdad? Y también cómo quiero que sea esa vida para mí, ¿verdad? Y bueno, parte de lo que motivó el escribir el libro en el 2019 fue el crear un test que ayudara a medir estas cosas a chicos, entre los chicos, niños y niñas, entre los 11 y los 14 años, para precisamente poder identificar cuál es el nivel de madurez vocacional alcanzado, cuáles son las áreas y cuáles son las áreas de intereses, habilidades que ya van mostrando un poco a esa edad, para que de una u otra manera eso fuese como un perfil de salida que sirva a la hora de que esos chicos y chicas entren al colegio, y ahí en el colegio también se puede hacer un trabajo muy sistematizado, un buen proceso previo a la edad, al momento, a la etapa en donde ellos les tocará tomar una elección, ¿verdad? Y eso, como ya lo vimos, pues va a suceder antes de que termine su secundaria, pero de una forma en que eso se vea como un proceso trabajado más o menos desde los 4 o 5 años, y que se logre de una forma sistematizada, evaluada, ¿verdad? Y que permita el concurso y la participación de las instituciones, pero de las familias también, porque todavía no hay como una fuerte conciencia familiar de que esto es importante también, de que es importante, claro, que los chicos tengan éxito escolar, de que aprendan todos los contenidos de las diferentes materias, pero esta parte es fundamental, es transversal y tiene que dársele la importancia que, digamos, que tiene, digamos, que radica en sí misma. Y para eso, junto con una empresa desarrolladora de software llamada GTS, pues hicimos
tratamos de convertir ese test en una herramienta automatizada, que es la que les voy a presentar en este pequeño video. Vamos a activar el video. Me indican si se escucha y se los agradezco. ¿Sabía usted que en los próximos años el 45% de las ocupaciones serán automatizadas? ¿Que la demanda de empleos se estará inclinando en las áreas STEAM? ¿Que el 65% de los chicos y chicas que actualmente están en la escuela trabajarán en ocupaciones que aún no existen? Las personas trabajadoras del futuro tendrán que ser más autónomas y emprendedoras. Sí, el mundo del trabajo se está transformando. Es importante entonces que desde su etapa escolar los chicos y las chicas comiencen a conocerse, a identificar sus intereses, a descubrir sus habilidades y a darse cuenta que desde este momento pueden empezar a construir su propio futuro. Tanto las familias como las instituciones educativas deben involucrarse cada vez más en un trabajo conjunto para ayudarles en el desarrollo de su vocación futura, en ese proceso estimulante y retador de ser uno mismo. El Test Fingers Counseling es un recurso tecnológico automatizado que ayuda a descubrir las características vocacionales propias. Es un test online diseñado para chicos y chicas entre los 11 y 14 años, para que con el apoyo de sus familias y escuelas puedan comenzar desde ya a construir su proyecto de vida y su futura elección vocacional. El test está alojado en la página cuandocrezca.com, tiene un precio muy cómodo y posee una interfase muy bien desarrollada y fácil acceso que permite al estudiante responder a un grupo de preguntas de respuesta única, que una vez contestadas en su totalidad genera un informe cualitativo y cuantitativo que permite observar el nivel de madurez vocacional y las áreas de intereses y habilidades que han desarrollado a lo largo de su infancia. Bueno, como ustedes podrán ver, si quiere pasamos a la diapositiva siguiente. ¿Sabía usted que en los próximos años el Ya para cerrar. 45%... Adelante. Bueno, ya para cerrar un poco, bueno, esto ha sido un esfuerzo muy importante, ¿verdad? Que bueno, se terminó de convertir en este libro, en una investigación que se desarrolló durante más o menos 3 años, ¿verdad? Para, digamos, poder darle una validez y una confiabilidad importante a este test, ¿verdad? De manera de que fuese un test, digamos, validado científicamente, estadísticamente, con todo el apoyo teórico que esto debe de tener. Y bueno, básicamente esta empresa que les decía se interesó en el tema y lo desarrolló ya en un software determinado que, bueno, ustedes pueden ver ahí la página web donde pueden, digamos, adquirir lo que es www.cuandocrezca.com, ¿verdad? Ahí la interfase de la página los va a llevar al test, a la aplicación, al precio que tiene. Más o menos es una aplicación que tiene un precio equivalente a $10, lo cual lo hace bastante cómodo, ¿verdad? Que genera un informe cuantitativo y cualitativo extraordinario, simplemente extraordinario. Y para los que estén interesados, pues ya lo tienen ahí en la dirección. Y las personas que quieran adquirir el libro, que todavía hay ejemplares, ahí, bueno, tienen el correo donde podrían escribirme, perdón, que es manuel@cuandocrezca.com, o al WhatsApp 88322511. Así es que, bueno, eso es lo que traía para hoy y bueno, estamos abiertos para cualquier pregunta. Para mí ha sido un gusto enorme estar en este espacio. Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presentación y su explicación. Creo que todavía no contamos con preguntas, pero sí nos están visitando, nos están observando personas tanto a nivel de nuestro país como de México y Cuba. Entonces, saludamos a todas las personas que nos están viendo y creo que es muy importante lo que usted ha planteado, puesto que como padres, como madres, como encargados de cuidado, tenemos que pensar en que justamente no se debe esperar a la adolescencia, por ejemplo, tardía, 16, 17 años,
para que nuestros hijos e hijas tomen la decisión, porque de hecho usted lo planteó muy bien, de que la sociedad suele pensar que a esa edad es cuando ya se está, por ejemplo, aquí en Costa Rica, en cuarto año de secundaria, quinto año, los últimos años, cuando los chicos y las chicas tienen que tomar esa decisión. Y en realidad, muy claro nos queda que debe ser una serie de actividades de la estimulación, a través de la estimulación de los niños y las niñas, para ir gestionando en ellos ese autoconocimiento, que es muy importante acá, como usted bien lo decía, de las capacidades, de las habilidades, incluso de las propias limitaciones, de tal forma que cuando se llegue a ya una adolescencia tardía, se tenga muchísimo más madurez o muchísimo más repertorios para poder hacer la toma de decisión que sea más acertada para cada persona. Entonces, creo que esto apertura nuestra mente como profesionales, como padres, como madres, y también a los chicos y las chicas que nos puedan estar viendo, de que piensan, ¿verdad?, en retrospectiva, qué es lo que les ha gustado, qué es en lo que se consideran buenos, a dónde creen que pueden ubicarse en esa proyección a futuro, a corto, mediano, largo plazo, para que estas herramientas puedan serles útiles. Sin duda alguna, sin duda alguna. Lo importante es que las personas nos terminemos de convencer de que esto es un proceso que nos va a acompañar durante toda nuestra vida, aún siendo personas ya trabajadoras en la etapa de establecimiento, ¿verdad? Eso no quiere decir que ahí ya ha terminado todo nuestro desarrollo vocacional. No, ahí continúa y se puede evaluar, se puede reevaluar, se puede reestructurar, podemos aspirar a otras cosas, ¿verdad? Es casi que una retroalimentación, una evaluación constante que nos permite, que nos permite primero el encuentro con nosotros mismos y segundo, nos ayuda un poco a incorporarnos mejor a una forma de hacer ciudadanía que tal y como lo establece el término Ikigai que hablaba en la presentación, nos ayuda no solo en un crecimiento personal, sino también en un crecimiento a nivel social, a través de nuestra capacidad de transformación, de innovar, de cambiar las cosas, desde un punto de vista siempre de mejorar, de ver qué puedo hacer yo para mejorar el mundo en el que estoy, ¿verdad? Y yo creo Así que es. esa idea precisamente es lo que lo hace algo, el desarrollo ocasional, lo que lo hace algo realmente integral. Claro, claro. Y noto por lo que usted plantea que hay un enfoque muy integral en donde además de que se pueda ir haciendo a lo largo del ciclo vital diferentes cambios, y la persona sea productiva, pero no necesariamente dedicarse de lleno a producir, 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 producir versus la salud, ¿verdad? Si le damos desde un enfoque de la salud, lo que usted planteaba acerca de esa integralidad del ser. Entonces, muy importante también tomar estos elementos en cuenta a la hora de la elección y que nos queda también muy claro que es un proceso, no es una edad ni un momento solamente, sino que es un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida. Manuel, muchísimas gracias por su presencia, por su disertación, porque nos ha también ayudado a comprender y aperturar la mente. Definitivamente muy agradecidos acá en UNIBE. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Agradecemos que nos hayan podido hacer la evaluación, como señalábamos al inicio de la actividad. También le damos las gracias a nuestros compañeros y compañeras del Departamento de Mercadeo de UNIBE, que nos han estado dando todo el soporte. Buenas tardes